Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con 7 datos ocultos sobre María Magdalena que no conocías. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejan en claro que María Magdalena fue una discípula clave de Jesucristo. Pero ¿quién fue realmente María Magdalena? ¿Una exprostituta? ¿Una financiera adinerada? ¿Una adulterada poseída por demonios? ¿Qué podemos aprender sobre esta mujer a partir de fuentes bíblicas y extrabíblicas? Las respuestas a estas preguntas te sorprenderán. En este episodio vamos a ver 7 cosas que no sabías sobre María Magdalena. Y si miras hasta el final, aprenderás sobre la relación especial que Jesús tuvo con María Magdalena. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para apoyarnos dando like a este video y suscribiéndote al canal. Nos ayudará a alcanzar nuestra meta de difundir la buena noticia de la salvación comprada y pagada con la sangre de Jesús. Vamos a empezar. 1. Prominencia. María Magdalena es mucho más prominente de lo que se le da crédito. En términos de aparición en las Escrituras, María Magdalena es más destacada que muchos de los otros discípulos de Jesucristo. Aunque el número exacto puede variar ligeramente, dependiendo de la traducción de la Biblia, María Magdalena es mencionada por su nombre al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Su nombre aparece más que el de Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Bartolomé, Tadeo y Simón el Celote. Eso es más que una buena cantidad de los discípulos de Jesús. ¿Por qué es esto significativo? Porque el nombre y el nombrar importan en las Escrituras. Una lectura cuidadosa de las Escrituras muestra que ser nombrado es importante. Nombrar está ligado a la relevancia y al reconocimiento. En el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dio un nombre, Adán. Y uno de los primeros trabajos que le dio a Adán fue nombrar todo lo que Dios puso bajo su cuidado. Al igual que en el caso de Pedro y Juan, parece que la frecuencia con la que se nombra a una persona indica su importancia. En segundo lugar, también vemos que el orden en el que se nombran los personajes indica su importancia. Este es el caso con María porque casi siempre que se la menciona con un grupo de personas, su nombre es el primero en aparecer. Nos recuerda cómo Pedro siempre se menciona primero entre los discípulos. Ser mencionado primero comunica claramente un sentido de importancia, posiblemente incluso de liderazgo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué María Magdalena es una figura tan prominente en la Biblia? ¿Qué la hace tan especial? Bueno, en realidad, hay algunas razones posibles. 2. Apoyo financiero a Jesús. Datos históricos e investigaciones muestran que María Magdalena apoyó financieramente a Jesús. Como nos cuenta Lucas, los dos estaban con él y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Juana, la esposa de Cusa, el administrador de la casa de Herodes. Susana, y muchas otras. Estas mujeres estaban ayudando a sostener el ministerio de Jesús con sus propios medios. Esto no es sorprendente, porque los rabinos o maestros de la palabra no recibían salario, dependían de la hospitalidad y el apoyo de sus seguidores para su subsistencia.
Pero esto también nos da una visión más profunda de María Magdalena. Significa que María proviene de un entorno privilegiado, no estaba luchando por llegar a fin de mes, tenía la capacidad de apoyar y seguir a Jesús. ¿Cómo pudo hacer eso dado las restricciones que generalmente enfrentaban las mujeres en ese tiempo? Es posible que estuviera casada con alguien adinerado. Algunos argumentarían que no sería posible que una mujer casada estuviera tan involucrada como ella lo estuvo con el ministerio, pero también lo estaba Juana, a quien la Biblia claramente dice que estaba casada con un hombre que era el administrador de la casa de Herodes. También es posible que el esposo de María haya fallecido o ya no la deseara. Después de todo, se decía que estaba poseída por 7 demonios antes de conocer a Jesús. También podría ser que su dinero proviniera de una herencia familiar. Sea cual sea el caso, tenía lo suficiente para apoyar el ministerio de Jesús. 3. María Magdalena preparó a Jesús para el sepulcro con ungüento mucho antes de su crucifixión. Quizás una de las acciones más profundas de María Magdalena es la unción de Jesucristo en Betania. Como reporta la Biblia, mientras Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, una mujer se acercó a él con un frasco de alabastro con un perfume muy costoso que él derramó sobre su cabeza mientras estaba reclinado en la mesa. Cuando los discípulos vieron esto, se indignaron. ¿Por qué este derroche?, preguntaron. Este perfume podría haberse vendido a un precio alto y el dinero dado a los pobres. Cuando Jesús escuchó esto, les dijo: ¿Por qué están molestando a esta mujer? Ella ha hecho una cosa hermosa para mí. Los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para el sepulcro. Mateo 26, 6, 12. La declaración de Jesús sugiere su conocimiento de que María es consciente de lo que está sucediendo a un nivel más profundo que los otros discípulos. La palabra Cristo significa el ungido. La unción de Jesús por parte de María Magdalena resalta su papel sacerdotal y de matrona en la transición de Jesús a través de la muerte. Por eso Jesús la reconoció para siempre, diciendo a los discípulos: de cierto os digo, que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 26:13. 4. Testigo en la crucifixión y resurrección. María Magdalena es prominente en las Escrituras por otra razón muy importante. Fue una de las pocas personas presentes tanto en la crucifixión como en la resurrección de Jesucristo. Mientras que los evangelios sinópticos no necesariamente están de acuerdo sobre quién estuvo exactamente presente en cada uno de estos eventos, todos coinciden en que María Magdalena estuvo allí en ambos eventos. Ella fue el testigo clave de la muerte y resurrección del Mesías. Es notable que fue elegida para este papel especialmente porque los testimonios de las mujeres no eran confiables en ese tiempo. El testimonio de una mujer se consideraba tan inútil que ni siquiera se les permitía en los tribunales judíos. Entonces, si los escritores de los evangelios tenían como objetivo convencer al mundo de que Jesús es el Mesías, ¿por qué harían de su testigo, clave en su resurrección, la prueba crítica de la divinidad de Jesús? Una mujer. La única razón por la que lo harían
es porque eso es lo que realmente sucedió. Es porque es la verdad. Esto es para aquellos que afirman que la Biblia es una ficción. Aquí hubo una oportunidad para embellecer la verdad. Sin embargo, los escritores del Evangelio se mantuvieron fieles a la verdad, una verdad inconveniente. Pero la verdad importa. María estuvo allí en la tumba vacía. Fue la primera en presenciar que Jesús había resucitado. Él está vivo para siempre. Y gracias a este momento, nosotros también podemos tener vida eterna. Puede que te hayan hecho sentir insignificante, indeseable, como si no contaras y que tu voz no importara. Entonces, puedes relacionarte con María Magdalena y con la mayoría de las mujeres de su generación. Sin embargo, aunque el mundo pueda verte como insignificante, menos que valioso e indeseable, Dios ciertamente te ve de manera diferente. Dios te ve como un instrumento y una parte importante de su plan para el universo. 5. Apóstol de los apóstoles. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección de Jesucristo. Así, recibió una asignación muy importante de su maestro. Jesús le dijo a María: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Cuando María cumplió esta instrucción, se convirtió en la apóstol de los apóstoles, la primera portadora de la buena noticia. 6. Liberada de la posesión demoníaca. Puede que estés familiarizado con el hecho de que María estaba poseída por demonios, pero según el relato de Lucas, está claro que María no solo estaba poseída, estaba muy poseída. Aprendemos que Jesús curó a María Magdalena de 7 espíritus demoníacos. No sabemos exactamente cuáles eran los síntomas de María o cómo se comportaba cuando conoció a Jesús. Todo lo que sabemos es que las Escrituras nos dicen que estaba poseída por demonios. Ella no estaba bien y necesitaba ayuda. Algunos estudiosos modernos han dicho que lo que María fue curada podría haber sido problemas psicológicos representados por los 7 pecados capitales: orgullo, avaricia, ira, envidia, lujuria, gula y pereza. Sin embargo, en cualquier caso, después de su encuentro con Jesús, María se convirtió en una mejor persona, capaz de ser testigo del mayor milagro de todos los tiempos, así como de convertirse en la apóstol de los apóstoles, la mensajera de los mensajeros. Jesús transformó la vida de María Magdalena para siempre. La liberó de las garras de los demonios, tanto psicológicos como espirituales. Como si eso no fuera suficiente, Él murió por sus pecados y finalizó su redención. La historia de María Magdalena es un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros de cuánto ha hecho Jesús por nosotros. Nos ha salvado de nuestro pecado, nos ha rescatado y nos da la oportunidad de una vida completamente nueva y eterna. Sin duda, Él merece nuestro compromiso total, al igual que María. 7. María Magdalena no fue una prostituta. Como se relata en el libro de Lucas 7:36-50, uno de los fariseos invitó a Jesús a su casa, y él entró en la casa del fariseo y se reclinó a la mesa. Y he aquí, una mujer de la ciudad, que era pecadora, cuando supo que él estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un ungüento, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a mojar sus pies con sus lágrimas, y a secarlos con los cabellos de su cabeza, y los besó, y ungió con el ungüento sus pies. Ahora bien, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí mismo: si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que lo está tocando,
pues es pecadora. Muchos han usado este pasaje para etiquetar a María Magdalena como una prostituta, una mujer de la ciudad. El Papa Gregorio I en el 591 d.C., en la homilía 33, popularizó la noción de que la mujer en el pasaje era María Magdalena y que ella era una prostituta. Desde entonces, muchos han repetido la misma afirmación. No fue hasta la década de 1940 que la Iglesia Católica revisó formalmente su postura para decir que María Magdalena no era una prostituta. Pero para entonces ya era demasiado tarde para muchos. María volvió a tener sus valores deliberadamente difamados y disminuidos por los hombres. Esta grave mala interpretación de las Escrituras es un recordatorio de que siempre debemos acercarnos a la Biblia con humildad. Tenemos que distinguir entre lo que asumimos y lo que las Escrituras realmente dicen. Por ejemplo, dice la Biblia que Adán y Eva comieron una manzana o un pedazo de fruta. Fueron tentados por una serpiente o un dragón. ¿Había 3 magos o solo 3 regalos? ¿Fue María una prostituta o simplemente un fariseo dijo que lo era? Quiero decir, si no tenemos cuidado, leeremos nuestras creencias en las Escrituras en lugar de dejar que las Escrituras informen nuestras creencias. Lo segundo que nos recuerda esta historia es que debemos tener cuidado de no contar una historia que no sea nuestra propia. Debemos tener cuidado de no estereotipar a otros y evitar creer y regurgitar historias fabricadas y vistas a través del lente sesgado de otros. Esta historia es especialmente para ti si has sido estereotipado y discriminado por tu raza, género, creencia o estatus financiero. Quizás te han etiquetado con una mala reputación por la vida que viviste anteriormente o que la gente pensó que viviste. De cualquier manera, quiero recordarte que tu identidad y valor no se basan en lo que alguien más dice o piensa de ti, sino en lo que Dios dice sobre ti.